nos bendiga. Vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios acá en mi hogar para compartirlo con ustedes a través del internet. Quisiera compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del verso 25 al 36. Le vamos a dar lectura unos versículos. Lucas, capítulo 15, del verso 25 al 32. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esa es la lectura bíblica. Vamos a pedirle a Dios, le voy a pedir a Dios que los que estén escuchando sean bendecidos a través de esta palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ruego, papito lindo, que los que puedan escuchar esta palabra sean bendecidos, que puedan, Señor mío, sentir tu voz hablando a través de mí, a través de tu palabra. Papito lindo, bendice a todos los que van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos queridos. Como tema de la lectura que hemos hecho, yo le puse acá la actitud negativa del hijo mayor al saber que su hermano menor había regresado. Hemos escuchado muchos mensajes sobre el hijo pródigo. Hemos escuchado muchos mensajes sobre el amor del padre, pero poco hemos escuchado sobre el hijo mayor. ¿Qué sabemos del hijo mayor? La Biblia, la lectura que acabamos de hacer, nos dice varias cualidades de este hijo mayor. Por ejemplo, que era muy trabajador, venía del campo, venía de hacer sus labores, ¿ya? Que era responsable, nunca había fallado a sus labores, que era obediente, nunca había desobedecido a su padre, no abusaba de su posición jerárquica por haber tomado algo que le pertenecía. Por ejemplo, él tenía la facilidad de tomar cualquier cabrito y regocijarse con sus amigos, pero nunca lo había hecho. No abusaba de su posición jerárquica y por sobre todo era fiel a su padre. Tantos años
te he servido, le dijo al padre. Más o menos son las cualidades que Dios pide de sus hijos. Responsabilidad, obediencia, ser fiel, ¿ya? Incluso el Padre reconoce todas esas cualidades. Él le reconoce y le dice que todo lo que Él tiene es del Hijo Mayor, es de Él. ¿Ya? Entonces, teniendo todas estas cualidades, ¿por qué tuvo esa actitud tan negativa al saber que su padre había hecho fiesta por el regreso de su hermano menor? Si teniendo todo eso, ¿por qué tuvo por decirlo de alguna manera, esa mancha en su vida? ¿Por qué la tuvo? Vamos a reflexionar sobre eso en unas cosas. Por ejemplo, él no conocía la forma de actuar del padre. No la conocía. Estaba al lado de su padre, pero no sabía cómo actuaba el padre. ¿Ya? Aunque estaba con él, no lo conocía. O sea, no conocía el amor infinito del Padre. No conocía la misericordia infinita del Padre. Hermanos queridos, el ir a la iglesia, el cantar en cantar en la iglesia, el escuchar la palabra de Dios e incluso el leer la Biblia no nos hace un cristiano. No nos hace un cristiano. Si no conocemos a Dios como Él quiere que lo conozcamos, todo lo demás no vale. ¿Por qué? Porque no es como yo quiera conocer a Dios, sino como Dios quiere que le conozcamos. Entonces muchas veces fallamos nosotros en conocer a Dios. Porque lo queremos conocer como yo creo y no como Él quiere que lo conozcamos a través de su palabra. La actitud del hijo mayor era una actitud farisea. Por ejemplo, el que no obedece a Dios merece el castigo y no el perdón. Él estaba convencido que el hermano menor, en vez de recibir amor, en vez de recibir compasión, él quería que el padre lo castigara, que no lo recibiera. Eso quería, porque su actitud era de fariseos. Eso me recuerda a la historia del fariseo y el publicano. Cuando dice Jesús que los dos van al templo y se arrodillan, y el publicano dice: sé propicio a mi pecador, no soy digno de mirar. Mas el fariseo orgullosamente decía: te doy gracias porque no soy como este que está aquí al lado. Yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, me porto bien con todos, por lo tanto, merezco tu favor. Entonces, esa era la actitud del hijo mayor, una actitud farisea, pensando que su forma de actuar le estaba agradando al Padre por su forma de actuar y no por ser como era por dentro. Tercero, se siente justificado por servir con afán a su Padre, sin darse cuenta que ese no era lo más importante.
el afán para servir al Padre, eso era lo que contaba importante, y no el servicio, y no la razón de servir. Esto me recuerda a la historia de Marta y María. Cuando Jesús las va a visitar, Marta se preocupa de todos los quehaceres. En cambio, María eligió escuchar a Dios, escuchar a Jesucristo, escuchar sus enseñanzas. Y Marta, en su afán de servir a Dios, se estaba cansando. Y ese cansancio le hacía mirar mal a su hermana. Entonces se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te da pena que yo sirva y mi hermano esté acá? Y ahí Jesús le dice: Marta, afanada estás por muchas cosas, pero una es la que vale. Y María ha elegido la mejor parte. Entonces, eso es la actitud. El hijo mayor había elegido el servir, y no mirar a quién servía, no tan solamente el servir. Y se afanaba como Marta. Parece que se había olvidado que primero está la misericordia ante todo. Se había olvidado tener misericordia. Como era tan recto, tan perfecto en servir al Padre, se había olvidado de la misericordia que tenía que tener. Y esto también me recuerda a los dos deudores. ¿Se acuerdan? La parábola cuando el que le debía al rey fue y el rey lo llamó al que le debía y le dijo que lo iba a meter preso, que iba a vender a su familia como esclavo hasta que le pagara. Pero el primer deudor le pidió misericordia al rey. Y el rey fue movido a misericordia y lo perdonó. Esta persona salió y se encontró con alguien que le debía a él. Y él dice la palabra que lo tomó del cuello y le urgía que le pagara. Entonces, él dijo: tenga misericordia de mí, no tengo. Entonces, él no quiso tener misericordia. ¿Se fija? Entonces, la actitud del hijo mayor era que se había olvidado de tener misericordia. ¿Ya? En fin, el asunto es que el hijo mayor se enojó al ver que el padre había hecho fiesta porque su hermano menor había regresado. Ahora, con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, más de alguno que se ha apartado de la iglesia va a volver a la iglesia. Más de alguno, de todo lo que hemos conocido, más de alguno, con la situación insegura que estamos viviendo, va a volver al redil, va a volver a la iglesia. La pregunta es: ¿qué actitud vamos a tener si regresan los hijos menores que se han apartado de la iglesia? ¿Cómo voy a actuar? ¿Voy a actuar como el padre o voy a actuar como el hijo mayor? Esto lo hago para que reflexionemos. Para que reflexionemos en esto. Y nos ayudará a conocernos más.
Reflexionemos para conocernos más. ¿Cómo voy a actuar? Sabiendo que las personas que se han apartado de la iglesia no han hecho el bien, pero en un momento determinado Dios vuelve a tener misericordia de ellos y estoy convencido de que van a volver a la iglesia. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Nos vamos a enojar? ¿Nos vamos a mirar en menos? ¿No los vamos a querer saludar? ¿No los vamos a querer ni siquiera mirar? ¿Qué actitud vamos a tener con las personas que van a regresar a la iglesia? Piensen en esto. Pensemos en esto. Que Dios les bendiga a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Plantas vengo hoy, anhelo que vengas a mí, necesito solo un momento volverte a sentir, mi Señor, me alejé